eh, por ahí vinculada al cibercrimen. Hoy la idea es avanzar un poco más y empezar a ver cuáles son los aspectos prácticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una investigación penal en un entorno digital, ¿sí? Le agradezco obviamente al Centro de Graduados de la UBA de Derecho, facultad que quiero muchísimo, que soy egresado de ahí, y a la Asociación Civil ECO por invitarme. La verdad que estoy muy a gusto con ellos y con todos los que hacen, así que los invito a que conozcan después sus actividades. Es una asociación civil que se dedica a hacer estudios sobre crimen organizado y la verdad que está muy bueno. Bien, como les decía Carolina, la idea por ahí por la cantidad de participantes tiene que ver esto de hacer las preguntas al final para ser más ordenados por ahí. Así que estoy a disposición para contestarles todo y después obviamente que les voy a dejar también mi correo electrónico por cualquier cuestión puntual que quieran saber o conocer. Si yo trabajo en el Ministerio Público, en total ya hace, ya ni me acuerdo yo, creo que 26 años. Empecé de chiquito en el Ministerio Público de Nación y pasé por varias reparticiones, siempre en la rama penal, siempre en el Ministerio Público. Así que ahora estoy acá en Junín, soy fiscal en este departamento judicial y trabajo con muchos compañeros de la provincia de Buenos Aires en temas vinculados al cibercrimen y también con otros referentes a nivel nacional porque bueno, es una temática que obligadamente nos llevó a estar conectados entre todos y por suerte con esta red que nosotros hacemos de trabajo, hoy en día los autores de un hecho con características de cibercrimen obviamente no están en Junín y cuando los tenemos que salir a rastrear, da lo mismo que estén en cualquier lado del país para nosotros desde términos, desde la óptica investigativa, porque gracias a esta red tenemos recursos de campo y también los que vamos a ver hoy digitales para tratar de averiguar lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue, con algunos puntos de lo que fue la charla de la otra vez, para los que no estuvieron, ¿sí? Nosotros empezamos hablando de lo que es nuestra relación con las redes, ¿sí? Que todos los dispositivos que tenemos con posible conexión a Internet tienen el mismo alcance, es decir, no solo lo que publico, no solo si pongo un perfil privado o público de una red personal, voy a permitir que cierta gente tenga información mía, sino que cualquier dispositivo que interactúe con la red de Internet tiene las mismas consecuencias. Y esas mismas consecuencias son las que nosotros tenemos que empezar a ver como operadores del derecho, a conocerlas, ¿sí? A resguardarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos si no tenemos algunas precauciones, empieza a ser de carácter público, ¿sí? Y lo que nosotros vemos con el correr del tiempo, dedicándonos especialmente a cibercrimen, tiene que ver con que todos esos datos y toda la información personal que nosotros volcamos en las redes tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo que hay gente interesada, primero en tomarla y segundo en comercializarla, ¿sí? Entonces, siempre damos los ejemplos de que cuando terminamos alguna compra, nos dicen complete esta encuesta y nos piden ya un número de teléfono, alguna dirección, algún dato personal adicional que no tiene que ver con la compra y nosotros, bueno, decimos, total, enviamos. O los trucos más antiguos de completar un folleto en una estación de servicio, ¿sí? Para participar de un sorteo, que después no sé si nos enteramos de cuándo es el sorteo y ponemos nuestro número de teléfono, nuestro domicilio, nuestro DNI, ¿sí? Y así podríamos seguir con un montón de conductas que nosotros normalizamos y que en realidad generan esta información que hoy en día nosotros llamamos los perfiles digitales, ¿sí? Piensen que cada perfil digital que nosotros podamos construir de cada uno de ustedes a través de la simple navegación en las redes, nos puede dar un montón de datos sobre sus gustos, sobre su conocimiento, sobre sus ocupaciones, y ni hablar, ¿sí? Si yo estoy hablando desde una óptica de marketing y quiero llegar a ustedes y veo su perfil digital,
pero también puedo tener un perfil digital para llegar a una persona concreto con motivos delictivos, ¿sí? Entonces, sea cual sea el objetivo que tenga el observador, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Siempre damos el ejemplo de que si una persona tiene su WhatsApp abierto a todo el mundo, su Instagram abierto, su TikTok abierto, yo tranquilamente con un estudio de una semana, 2 semanas, puedo saber a través de sus estados dónde desayuna, a través de los reels, cuáles son sus gustos, dónde va a cenar, quiénes son sus amigos, y puedo construir algo muy concreto de esa persona, así, casi en tiempo real, que la gente muchas veces no es consciente de que toda la subida de esa información tiene un costo, ¿sí? Un costo que puede ser personal, puede ser patrimonial, y es por ahí lo que vamos a ver hoy. Pero me parece interesante hacerles este tipo de aclaraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, más allá de lo que nosotros hacemos positivamente, generalmente los vínculos en las redes y las plataformas que utilizamos generan una interacción, ¿sí? Una interacción con terceros que nos lleva a esa pregunta que ven al final de la placa, de si tenemos la certeza de saber quién es la otra persona que interactúa con nosotros. Y la respuesta, muchos de ustedes ya la saben, que es no, no sabemos efectivamente quién es el otro. ¿Sí? Porque ustedes me pueden tener agregado a WhatsApp y mañana les puede llegar un mismo mensaje desde mi mismo usuario de WhatsApp con mi misma foto de perfil y no ser yo, ¿sí? Y todo esto estamos hablando de lo que tenemos hoy en nuestro país, sin siquiera mencionar la inteligencia artificial como factor de que pueda a través de un software duplicar mi voz de una manera imperceptible para su oído y encima del mensaje les manden un audio con un texto mío que ustedes van a decir, yo lo escuché en la charla, es él, estoy seguro, y después se comprueba que no era yo, ¿sí? De hecho, este audio que estamos grabando puede ser tomado en el futuro de YouTube justamente para hacer la falsificación de mi voz, cosa que hace años era imposible porque tenemos un registro de voz único y hoy en día, si bien no alcanza el 100% la imitación, sí alcanza un porcentaje tan alto que es imperceptible para el oído humano. Entonces, eso ya está pasando en otros lugares del mundo, por eso tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que reforzar la idea de que cuando chateamos, cuando nos mandan un mensaje, cuando nos agregamos a alguien a un perfil nuestro de Facebook, de Instagram, o de TikTok, o sumamos seguidores, porque sumamos seguidores y está bueno tener muchos seguidores, tenemos que ser conscientes que ese clic nos puede traer consecuencias. Esa es la información digital que nosotros tenemos que empezar a ver y donde tenemos que empezar a tener un poco de cuidado, ¿sí? Bien. Los escenarios que nosotros fuimos viendo, acá me parecen dos líneas rojas que no estaban. Ah, puede ser alguien, sí, que lo haya hecho. A ver, un segundito, para borrárselo. Bueno, ahora si no, si hacemos 5 minutos de pausa, se los borro. Lo que les decía, toda esta escena digital que llegó a nuestra vida y que se marcó muchísimo en la pandemia, ¿no? Nos obligó a tener estos nuevos escenarios que les detallo en la presentación: teletrabajo, educación virtual, videollamadas, ¿sí? Trámites virtuales, donde nosotros de un momento a otro, sin ningún conocimiento de la materia digital, estuvimos casi que hacer nuestra vida cotidiana a través de medios digitales, todas las consultas, todo eso nos llevó en un ejercicio práctico a confiar, ¿sí? A creer que todo lo que nosotros hacíamos en este intercambio digital era seguro, ¿sí? Porque los bancos nos decían, no pueden venir presencialmente, diríjase por medio de la URL del banco, que después vamos a ver qué consecuencias puede tener. El uso de videojuegos, ¿sí? Los videojuegos también se empezaron a desarrollar online y la capacidad de interrelación a través de un videojuego online, que ahora lo vamos a ver también, tiene consecuencias que por ahí nosotros como padres no tenemos la certeza del alcance que puede tener esta interacción a través de un juego online
o de cualquier plataforma que utilizan nuestros niños o niñas, ¿sí? Pero evidentemente estos nuevos escenarios llegaron, y como lo venimos diciendo desde el año 2020, no solo llegaron para quedarse, sino que llegaron para profundizarse, y se profundizan día a día, ¿sí? Porque el mundo digital tiene la ventaja de que nos acerca en un montón de cosas, muchos beneficios para nuestra vida, y también irremediablemente todos esos beneficios tienen la contracara, ¿sí? de estos peligros, ¿sí? Peligros concretos. Bien. Entonces, haciendo un resumen de los cuidados que nosotros veíamos en el taller anterior, en cada aplicación que yo tenga en mi celular, en cada plataforma donde yo pueda interactuar con otras personas, tengo que tener los perfiles personales privados, ¿sí? Tengo que definir yo quién accede a mi contenido, ¿sí? Todas las aplicaciones que ustedes tienen una solapa de seguridad. Tengo que entrar a ver qué me dice, tengo que entrar a ver qué puedo cubrir, con qué puedo cubrir la seguridad de mi cuenta, ¿sí? Y no es difícil. Esa parte de la tecnología y del mundo digital generalmente es muy amigable, y así como el WhatsApp, y ahora podemos hablar de la autenticación en 2 pasos, esa autenticación en 2 pasos se hace muy sencillamente, ¿sí? Uno va a cuenta, en algunos depende del sistema que tengan, si tienen iOS o si tienen Android, pero es muy fácil, los 3 puntitos, cuenta o ajustes, entran a seguridad y directamente les va a dar la opción la verificación en 2 pasos, van a elegir un código de 6 dígitos, van a agregar un mail de respaldo y con eso su WhatsApp queda seguro, ¿sí? Todo lo que nosotros creemos y toda la difusión que le damos a este tipo de protección y que decimos, bueno, ya lo difundimos por radio, lo difundimos por televisión, evidentemente no alcanza. Nosotros seguimos teniendo eh, acá en un departamento judicial de 400.000, 450.000 personas, solo en Junín, que es la cabecera del departamento, llegamos a tener 3 o 4 casos por día de WhatsApp, ¿sí? Y más lo que no se denuncia, porque la gente desconoce. Entonces, es un tema en el cual también tengo que elegir contraseñas seguras, ¿sí? Con esto que yo les decía de la recopilación de información que pueden hacer de mi persona, de mi familia, no puedo poner ni el nombre de mi mascota, ni el nombre de mis hijos, ¿sí? Tengo que elegir contraseñas seguras, tengo que elegir mayúsculas, minúsculas, caracteres y números, ¿sí? Irremediablemente. Em, la otra vez una mujer en una charla, muchos se reían cuando me preguntó si era más prudente guardar las contraseñas en una libreta en su mesita de luz que anotarlas en el teléfono. Y la gente se reía, pero yo, después de pensar la respuesta, yo creo que sí. Hoy es mucho más seguro tenerlas en una libreta en la mesita de luz que en un note en el teléfono o en la computadora, porque es mucho más factible de que entren a mi teléfono o a mi computadora que a la mesita de luz de mi casa, ¿sí? Aplicaciones app de ingreso habitual. Si yo entro al home banking, entro por las aplicaciones que ya tengo descargadas, que son las oficiales, y no pongo en Google Banco Santander, Banco Galicia, porque esos sitios que me van a aparecer posicionados en primer lugar van a ser parte de una maniobra de phishing, donde los autores de la maniobra simulan un sitio casi idéntico visualmente al del Santander, pero en realidad la URL, que es lo que ustedes ven arriba en este momento al lado del candado, no dice www.santander.com.ar, sino que tiene el dominio cambiado, ¿sí? Pero nosotros en esto que vemos acá vamos a ver el logo del Santander, la réplica idéntica de la página, nos va a pedir nuestras credenciales y van a tomar el control digital de nuestras cuentas, ¿sí? Entonces, cada vez que yo entro a los sitios, lo agrego a marcadores, ¿sí? Como les pongo acá abajo, verifico que se trata del sitio oficial y ya me dedico directamente, cada vez que ingreso por el sitio seguro, ¿sí? Esto también muchas veces es subestimado porque tenemos muchas denuncias de empresas que los contadores, cuando nosotros le decimos por dónde ingresó, nos dicen, no, no, yo no tengo barra de marcadores, yo googleo y pongo, ¿sí? Porque siempre aparece en los primeros 2 lugares. Bueno, hay veces que eso falla, entonces esta práctica sí es bastante segura
para poder hacerla, ¿sí? Lo que les decía de los chicos y las plataformas online, esto lo trabajamos mucho y Grooming Argentina con el doctor Hernán Navarro también hace mucho énfasis en esto, en el tema de los chicos están encerrados en una habitación, los chicos juegan a la Play, juegan a un juego en línea y ese juego en línea tiene chat, ¿sí? Tiene voz y tiene todos los contactos que pueda tener una persona como un teléfono, ¿sí? Para hablar con un desconocido. Entonces, nosotros sí o sí, por más que nos conozcamos los juegos que juegan, no conozcamos la temática, tenemos que involucrarnos en esa actividad de los chicos, tenemos que preguntarles con quién juegan, quiénes son sus amigos, de dónde lo conocen, ¿sí? Porque los atacadores digitales sexuales, sobre todo de los niños y adolescentes, generan una empatía a través de los juegos muy rápida, muy efectiva, se hacen regalos entre participantes, le dan un skin, le dan monedas, ¿sí? Y los chicos después de una semana o 2 semanas de jugar son amigos, nadie le va a sacar de la cabeza que son amigos, ¿sí? Entonces es obligatorio el paso que tenemos que dar como adultos responsables y como profesionales también del derecho de hacer un paso en esa actividad, de preguntarles y de también derribar el mito de que mucha gente también me dice, lo que pasa es que los chicos vuelan con la tecnología, no le puedo seguir el ritmo. Bueno, los chicos vuelan porque son, como decimos siempre, nativos digitales, nacen con un dispositivo en la mano, con la tablet, cuando tienen 1 año, empiezan a ver videitos, y obviamente que ellos van a comprender el sistema de manejo de cómo se lleva adelante un dispositivo, ¿sí? Y lo van a comprender mucho más rápido que nosotros. Ahora, lo que no van a comprender, como no comprendemos nosotros si estamos fuera del mundo digital, es el alcance de esa actividad, ¿sí? Ellos no saben el riesgo que puede tener compartir un juego en línea, aceptar gente desconocida, darle los datos que sean, pasarle fotos, ¿sí? Y de ahí podemos seguir avanzando en lo que es cómo se consuma la obtención de un material de abuso sexual infantil, cómo le genera una presión a un niño que le acaba de pasar una foto semidesnudo a la otra persona, que los amenazan, que le dicen no le cuentes a tus papás porque los vamos a matar y un montón de cosas, y ahí es donde se evidencia que ellos no tienen el conocimiento del alcance de ese mundo digital, ¿sí? Entonces una cosa es el manejo, otra cosa es comprender el alcance que tiene esa interacción digital. Bien, bueno, hecho esta introducción, vamos a llamarle, vamos a pasar ahora un poquito más a la parte jurídica de desmenuzar un poco cuáles son los tipos penales que nosotros vemos. Tampoco lo quise hacer muy extenso, sí centrarme en las 3 modalidades más comunes que nosotros vemos en nuestro trabajo todos los días, ¿sí? Bien, vamos a empezar por el tipo penal de estafa, ¿sí? El tipo básico, que está descrito en el 172 del Código Penal. Básicamente nos describe 4 situaciones que tenemos que comprobar. Una es que dentro de ese plan que pergeña el autor de la maniobra hay un ardid o engaño. Este ardid o engaño es muy cuestionado en los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque dicen, lo primero que yo escucho es, ¿cómo va a pensar que tal persona va a vender dólares? Tendría que haber sospechado. Ese engaño no es idóneo para causarle el error de creer que Martín Layuz estaba vendiendo dólares. Bueno, a contrario de lo que piensan esos operadores judiciales que yo escucho a diario, para medir la efectividad, ¿sí? Y la idoneidad de ese ardido engaño, bastan los casos que nosotros tenemos, ¿sí? Si fueran totalmente inidóneos, no tendríamos la cantidad de víctimas que tenemos, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que ver si somos abogados y representemos a la parte que representemos dentro de un proceso penal, que cada ardid, cada plan, cada engaño que vamos a ejecutar respecto de una víctima se tiene que ver con un análisis de la víctima en concreto, ¿sí? Depende del nivel de instrucción de la víctima, depende de las costumbres de la víctima, depende de la especialización de la víctima, es cuanto
el autor de la maniobra va a tener que poner mayor o menor esmero para poder engañarla o convencerla de que ese ardid o engaño es veraz, ¿sí? Ahí les pongo la foto de las máscaras detrás porque justamente tiene como objetivo el ardido engaño presentar una situación como real cuando en realidad es falsa, ¿sí? Hacerse pasar por una persona cuando en realidad no lo es, ¿sí? Ese ardido engaño que se puede construir, ahora vamos a ver cómo, es lo que tiene que estar conectado causalmente con el error. Es decir, yo creo que estoy hablando con Martín Layuz y a raíz de eso caigo en error, ¿sí? Porque a mí me presentan un chat donde tiene su foto de perfil, donde me da información de Martín Layuz y yo creo que estoy hablando de Martín Layuz. Por eso, ¿sí? Caigo en ese error, ¿sí? Creo una situación que no es real y a raíz de ese error hago una disposición patrimonial, ¿sí? Le compro esos dólares que supuestamente estaba vendiendo, le hago una transferencia bancaria porque tenían que operar a un familiar de urgencia y quise ayudarlo, ¿sí? Al CBU que me pasó por el WhatsApp, se lo deposito. Y ahí es donde se consuma también causalmente el perjuicio económico, porque mis bienes antes de que se desarrolle esa manera, esa maniobra, perdón, tenían una integridad que ya al disponer patrimonialmente de una suma de dinero me causa un perjuicio. Entonces vean cómo los cuatro tienen que estar conectados. El ardid determina el error en la persona de la víctima a consecuencia de ese error dispone patrimonialmente y le genera un perjuicio, ¿sí? En sus bienes. Por eso son delitos contra la propiedad. Bien, hablando un poco del ardid, ¿sí? Esta mise en scène que se llama, que van a poder leer siempre en los libros de estafas y defraudaciones, por WhatsApp nos pueden llegar diferentes formas. Link de sorteos, ¿sí? Eso tenía mucho más protagonismo a comienzos de la pandemia, donde sorteaban, hacían sorteos inexistentes y la gente hacía un clic y a través de ese clic le hackeaban el WhatsApp. Identidad usurpada, esta vez cómo tomo el control yo de una cuenta de WhatsApp. Normalmente lo que hacen en común es mandarnos un código de 6 dígitos a través de un SMS, de un mensaje de texto, y con cualquier excusa, haciéndose pasar por algún ministerio, por algún banco, por alguna plataforma, alguna billetera virtual, nos dicen, a usted le llegó un código de 6 dígitos, pásemelo para poder seguir adelante con esta operación que nos hayan planteado. Y si nosotros le pasamos ese código de 6 dígitos y no tenemos la verificación en 2 pasos en el WhatsApp, lo que hace ese código de 6 dígitos es permitir que la persona instale mi WhatsApp en otro dispositivo. Si ustedes hacen la prueba en algún momento, si quieren bajarse WhatsApp en otro dispositivo, ponen su número de teléfono, les va a llegar al dispositivo anterior ese código de 6 dígitos para corroborar que ustedes efectivamente están haciendo esa segunda instalación, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos ese código de 6 dígitos a los atacantes, convalidamos que puedan usar ese dispositivo con nuestra cuenta de WhatsApp, ¿sí? Lo que hacen en ese momento es mandar un mensaje a todos los contactos diciéndole que necesitan, primero cambian la línea telefónica, después nos copian los contactos y nos dicen o que están vendiendo dólares o que necesitan alguna suma de dinero, ¿sí? Por eso es importante prevenir a la gente cuando nosotros asesoremos que no tienen que compartir ese código que les llega por SMS. Otro de los ardides en el caso de Facebook se dan en el marketplace, ¿sí? Con compra supuesta, cuando nosotros como vendedores ofrecemos un producto, se da a menudo, es muy utilizado. ¿Por qué? Porque la persona que vende en marketplace no es un comerciante, ¿sí? Y no está acostumbrado a ver el perfil que le está comprando. Entonces, nos contactan desde un Facebook armado para el efecto, ¿sí? Para generar ese engaño, nos alaban nuestro producto, eh, se interesan muchísimo, nos dicen que les salvamos la vida con ese producto y nosotros, por el ansia de vender el producto, es donde entramos justamente en ese error de creer que ese interesado es verdaderamente un comprador, ¿sí? Amistades falsas. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Cada vez que yo hago clic en aceptar un contacto, se da muchísimo, ¿sí? El hacer clic ante un desconocido en Instagram o en Facebook que después termina teniendo una relación virtual con nosotros y luego de esa relación virtual
nos empiezan a extorsionar diciendo que en realidad el chat que yo había tenido con esa persona lo había tenido con un menor de edad, que estoy bajo investigación de una red de pedofilia, me van a mandar fotos del comisario, fotos de allanamientos, fotos de citaciones judiciales, me van a decir que están por allanar mi casa, ni hablar si están en pareja, están casados, los amenazan obviamente con contarles a todos sus contactos, a sus hijos, bueno, y se da una situación donde la libertad de decisión y de la persona afectada es muy poca, entonces termina cediendo a esa extorsión y termina depositando el dinero. Bien. Y en los casos de Instagram también se dan robos de cuenta con links que me llegan de contactos desconocidos. Siempre lo principal de Instagram para poder recuperarla rápido es que cuando yo generé la cuenta tengo 8 dígitos de unos códigos de sesión, de inicio de sesión. Ese respaldo es muy importante. Igualmente, siempre se puede recuperar tanto el WhatsApp como Instagram. No se los traje ahora porque tenemos un montón de temas para ver, ya lo habíamos visto en el otro taller, de cómo voy recuperando cada una de las plataformas, pero al que le interese, yo después anoto en el chat el mail mío y se los paso aparte, no hay problema. Instagram también tenemos perfiles falsos que hacen ventas simuladas, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta generalmente es de cuándo son los perfiles, cuántos seguidores tienen, cuántas publicaciones tienen, todos los datos que tienen publicados asociados a la cuenta. Tengo que investigar, ¿sí? A quién le voy a comprar ese producto, tengo que ver el valor de ese producto. Lo que es irremediable es que la persona que construye un perfil falso de Instagram para vender un producto que tampoco existe, se aleja totalmente de un incumplimiento contractual y está dentro de la esfera de este ardido engaño que justamente está construido por estas cosas que yo les estaba mencionando, ¿sí? Por eso nosotros cuando tenemos que detectarlo como operadores que nos llegan al estudio o nos llegan a la fiscalía o al juzgado o en el momento donde esté, también desde el lado de un defensor, tengo que hacer hincapié en cómo describo ese ardid y en qué elementos le voy a pedir a la víctima para describir ese ardid, cómo ella se pensó en una situación que no era real, ¿sí? Eres el viejo ejemplo de cuando vamos a una agencia de viajes, nos atienden 2 chicas con folletos, vemos todas las fotos atrás de Punta Cana, todo eso construye el ardid, el trago que me dan mientras espero, ¿sí? Me atienden como un rey, la amabilidad, todo eso es la descripción de una mise en scène que me convence a mí de que esa agencia de viajes es real y ahí es donde pasamos al segundo eslabón del error y después vamos a la disposición patrimonial que compro el viaje a una persona que nunca existió, ¿sí? Y me causó el perjuicio. Y también en Instagram vemos lo que es la venta de dólares, como les contaba para el caso de WhatsApp. Acá está descrito lo del ardid que nosotros vimos en la pantalla anterior, esta conexión causal, esto sí es una exigencia jurídica de cuando yo hago una descripción de un hecho en un tipo de estafa concretamente, tengo que describir estos 4 pasos. Y completando estos 4 pasos y teniendo ese norte desde el momento inicial del caso, de la denuncia, armando mi teoría del caso con estas 4 bases, es donde voy a tener asegurado mayor éxito en mi posición jurídica, esté del lado de los sujetos procesales en el que pueda estar, ¿sí? Pero siempre yo recomiendo, y sobre todo vamos a ver con la información digital, cómo tengo que ir directamente a este tipo de estructura, ¿sí? Cada vez que tengo una defraudación, una estafa, para permitirme comprenderlo de mayor manera y poder explicarlo de mayor manera, porque dentro de un proceso penal lo que voy a terminar haciendo es convencer o tratar de convencer al juez de que mi posición está más respaldada probatoriamente, ¿sí? Entonces, si yo sé dónde ubicar cada una de las fichas, sé dónde poner cada una de las proposiciones que fueron pasando en el hecho, es donde más fácil voy a tener el producto, ¿no? Que voy a tratar de ofrecer a la contraparte. Bien, otro de los tipos penales es la defraudación informática, es producto de una reforma del año 2008, ¿sí? Y esto todavía no está muy unificado en doctrina, les diría hasta que es minoritaria, todavía no tenemos fallos de corte
que nos digan por sí o por no. Simplemente, en el caso de la estafa tradicional, nosotros teníamos que el ardid era ideado por el autor, ¿sí? El error se causaba en la víctima y la disposición patrimonial siempre la hacía la víctima, a raíz de las dos anteriores, ¿sí? Estaba conectado causalmente y eso va a estar en todos los libros que ustedes lean de estafa. El tema se dio cuando se dio el ardid en casos, se produjo un error porque la persona creía que estaba hablando con gente del banco. Esa gente del banco, que son los autores de la maniobra delictiva, obtienen las claves de la persona, ¿sí? Las credenciales de acceso al banco, y ellos mismos son los que hacen, una vez que toman el control de la cuenta, el control digital de la cuenta, ellos hacen la disposición patrimonial y les causan un perjuicio económico a la víctima. Entonces, como está claro que la disposición patrimonial no la hace la víctima, es donde nosotros empezamos a plantear poder estar ante este tipo penal, ¿sí? Tenemos muchos casos donde estamos planteando esto ya en la instancia de juicio oral todavía no resuelta, y es un tema a desarrollar jurisprudencialmente. Ya les digo, van a escuchar argumentos de los dos lados. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que se manipula efectivamente un sistema, ¿sí? Informático, se toma ese software donde yo tomo las credenciales del cliente del banco, las modifico, ¿sí? Y estoy haciéndome pasar por esa persona para tomar el control de la cuenta, y no solo tomar el control de la cuenta, sino que disponer como si yo fuese Martín Layuz, cuando en realidad no estoy, no soy Martín Layuz. Entonces nosotros, esta manipulación, esta modificación de datos nuevos que nos pide el Código Penal, todo lo que ustedes ven acá son los requisitos del Código Penal en el artículo 173, inciso 16. Nosotros creemos que esos casos donde va la víctima al banco, donde cede sus credenciales, donde se modifican datos, ¿sí? Que alteran ese sistema informático tal cual está concebido, porque ese sistema informático y esa cuenta está concebida para que la use yo, ¿sí? No para que le use otra persona en mi nombre. Entonces, si bien no está resuelto, yo por lo menos soy partícipe de sostener esto, causa un perjuicio económico en beneficio del imputado, ¿sí? Ya les digo que la mayor cantidad de artículos que van a ver no es coincidente, algunos sí, después también para el que esté interesado les puedo pasar lo que hay escrito sobre el tema, ¿sí? Pero es un tipo penal que también podría poner sobre la mesa a la hora de hablar, sobre todo en esa maniobra, cuando la disposición patrimonial no la hace la víctima, ¿sí? Bien. La defraudación, otro tipo de defraudación especial es la que está prevista en el artículo 173, inciso 15. Esta es anterior a la del inciso que vimos recién, es del 2004, y tiene que ver en general con todo lo que tenga relativo a tarjetas de crédito, débito, ¿sí? Se asimila lo que es que me roben el plástico, que me lo hurten, o que me tomen los datos de la tarjeta de crédito o de que yo pueda usar. Ustedes acuérdense, sobre todo cuando nosotros intercambiamos información, que pasar los 16 dígitos de la tarjeta, pasar la fecha de vencimiento y pasar el código que está en el reverso de la tarjeta de 3 dígitos es darle la llave de mi billetera, de mi caja fuerte, de todo lo que yo tenga para que esa persona pueda disponer. Entonces también es como una práctica sana dejar de pasar las tarjetas por WhatsApp, llamar por teléfono y pasarle los dígitos al comercio en el momento, ¿sí? Tratar de tener un poco más de reparo. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto en la actividad ilícita que promueve el uso de tarjetas de crédito robadas o el hurto de esas bases de datos que contienen los números de las tarjetas de crédito, ¿sí? Acá ven que puede haber un ardid o engaño, tiene que haber un uso no autorizado de los datos, tienen distintas situaciones, se obtienen esos datos de su legítimo emisor, puede contemplar también el artículo que sea falsa, que sea adulterada, pero lo que mayormente ocurre con este tipo de situaciones son dos.
Una, que obtengan los autores de la maniobra directamente estos 3 datos que yo les dije recién, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo hacen. Y si no, pasa mucho con que yo trabajo en un lugar donde tienen acceso 10 personas, viene alguien, me fotografía la tarjeta y a partir de esa fotografía o en cualquier comercio, ¿sí? Me duplican la información de la tarjeta simplemente apoyándola en un postnet, me digitalizan esa información, yo ni me di cuenta porque estaba mirando para el techo mientras ellos me cobraban y a partir de ahí pueden comprar digitalmente todo lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, generalmente, con este tipo penal tenemos esas dos situaciones y muchas veces les pongo esta aclaración porque la gente que viene a denunciar o que los puede ir a ver al estudio, les dice, es que yo no tuve un hackeo, no compartí la tarjeta, cada vez que la usé estaba delante mío, lo vi y todo eso. Bueno, la mala noticia es que la gente que se dedica al hackeo de tarjeta de crédito o de un montón de información que uno puede analizar en la Deep Web, tiene que ver con, yo quiero conseguir números de tarjeta de crédito robada. Bueno, hoy no solo se usa la Deep Web, sino que se usan canales de Telegram, donde uno entra a esos canales por algún contacto que nos invite y a partir de ahí se comparten y se venden tarjetas de crédito, ¿sí? Números de tarjeta de crédito con su fecha de vencimiento y su código, ¿sí? La gente las compra, las organizaciones criminales las compra y quiere decir que la persona que entró y que se metió en la empresa que centraliza 500.000 números de tarjeta, no le interesa cometer el delito, simplemente ingresa con ese fin de obtener y vender, ¿sí? Por eso tengo muchos tengo separados los roles en lo que es cómo adquieren nuestras credenciales, ¿sí? Y después la segunda etapa, esto que ven de la búsqueda de drops, tiene que ver con que el que recibe, el que compra esas 100.000 números de tarjeta, empieza a comprar diferentes objetos en el mundo digital, en cualquier plataforma de compra, y cuando compra con esa tarjeta, distribuye la mercadería a lo largo del territorio de nuestro país, ¿sí? Los drops son las personas que dentro de la organización son los que van a recibir el envío, ¿sí? Entonces tenemos el que entró a buscar los códigos de tarjeta, que se los vendió al jefe de la organización. El jefe de la organización tiene a su vez 5 o 6 personas que se dedican a comprar objetos y esos objetos después son puestos de nuevo en el negocio a través de los drops. Los drops reciben esa mercadería que compran en cualquier comercio, generalmente ponen datos falsos en la recepción, en la constancia de recepción, ¿sí? Y después, cuando les digo acá, una vez que receptan la mercadería, los llevan a centros de distribución que también tienen descentralizados en el país y luego los vuelven a vender, ¿sí? Entonces, toda esa mercadería que compraron fraudulentamente rápidamente es puesta en el comercio digital o no, nuevamente, y no a bajos precios. Este no es el típico caso de que la heladera la venden a la mitad de precio, porque hay muchos usuarios que sospechan, que dicen esto puede venir de un ilícito, entonces directamente no lo compran, pero nosotros en plataformas digitales con comercios, usan comercios por ahí con nombres válidos y con perfiles válidos, no sabemos que ese producto viene de un ilícito, ¿sí? Lo descubrimos después a través de los gastos, de los resúmenes de la tarjeta y todo lo que lleva adelante eso. Decirles como comentario que si les llega algún caso de estos, en general lo que nosotros tratamos de hacer es orientar a la persona para que divida esa situación en dos. Una es la situación administrativa, donde yo como titular de la tarjeta rápidamente desconozco los consumos que me hicieron, ¿sí? Y para eso, si es Visa, tengo el Visa Home, que funciona de una manera bastante rápida. La parte telefónica, ¿sí? Cada empresa de tarjeta de crédito tiene un sistema de control bastante efectivo para determinar físicamente desde dónde se hizo esa compra, ¿sí? Y ver si es un comercio habitual para nosotros, si está en la misma ciudad que nosotros, si nosotros informamos algún viaje a ese lugar y un montón de cosas. Entonces,
primero tengo que agotar esa vía administrativa y lo tengo que hacer rápido. Y segundo, tengo habilitada, una vez que está consumado el perjuicio, sí, y que la tarjeta de crédito me contestó, no te vamos a responder por esta compra porque creemos que la hiciste vos, ahí sí es donde se me abre la vía de la justicia penal, donde tengo que hacer la denuncia, donde tengo que acompañar los resúmenes, tengo que acompañar el trámite que hice, y ahí, bueno, se abrirá una investigación justamente para ver quién fue el autor de la maniobra, cuál fue el hecho delictivo y tratar, obviamente, de reconstituir el patrimonio de la víctima, ¿no? Bien, acá es una situación, un esquema que yo les hice más que nada, donde tengo que tener en claro cuáles son los principales, la principal estructura de una investigación penal en un entorno digital, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta el medio de contacto con la víctima. Lo primero que le tengo que empezar a preguntar es por qué medios se contactaron. Y muchas veces, después vamos a hablar de la víctima de cibercrimen en especial, pero muchas veces el relato, la gente está tan confundida que nos omite decir, sí, no, por WhatsApp también hablamos, por WhatsApp tengo un chat, también tengo un número de teléfono y un montón de situaciones que nos pueden dar después algún rédito desde la investigación. Pero el medio de contacto constituye un segmento principal de nuestra tarea de reconstituir el hecho y poder identificar a los autores. Acá ven en ese mismo bloque qué perfiles se utilizaron en las redes sociales. La clase, el taller pasado vimos cómo se preservan, creo que acá hay una filmina de eso también, para que sepan los que no lo conocen, cómo se tienen que preservar el perfil. Y también investigación de los teléfonos utilizados, no solo de los perfiles, porque esas dos informaciones es la que me van a poder dar datos sobre la localización de esta persona, ¿sí? Y después todo eso, toda la información que tenga de los medios de contacto, voy a hacer un análisis, lo voy a poder graficar. Yo les puse I2, que es el software que usamos nosotros para poder graficar toda la información digital. Si fue por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, nos pueden dar los récords de cómo se loguearon esos usuarios, también WhatsApp, qué dispositivos usan, ¿sí? Y a partir de ahí tener muchos más elementos para construir el perfil del atacante con la mayor cantidad de datos posibles. Bien, el segundo bloque es qué medio utilizaron para sustraerle el dinero a los bienes. Si trabajo en la justicia penal, tengo que tener en cuenta que las entidades bancarias son un rol fundamental, ¿sí? Tengo que generar lazos fluidos, tengo que hacer una solicitud que sea eficaz, ¿sí? Nosotros siempre damos el ejemplo de que si recibimos una denuncia de este tipo por una estafa, una defraudación, a las 7, 8 de la noche por el canal que nosotros tenemos, que es el mail, y decimos, bueno, pedimos mañana la medida cautelar o el embargo o el congelamiento del dinero, la fluidez, ¿sí? Y el dinamismo que tiene la evidencia digital no nos permite, no decimos, ah, el banco está cerrado, vamos mañana. ¿Sí? Eso en cuestión de minutos ya pasó de una cuenta a otra. Entonces todo el tiempo que yo tarde en pedirle al banco que congele una cuenta determinada va en detrimento del patrimonio que nosotros tenemos que tratar de recuperar dentro del sistema penal. Si bien es un objetivo y no es uno de los centrales, sí está como obligación tratar de hacer todas las medidas tendientes a reconstituir ese perjuicio que le causaron. La información, esa información digital tengo que tener una correcta interpretación, porque una lectura errónea de un movimiento bancario me puede llevar a acusar o terminar allanando a una persona que no tiene nada que ver, ¿sí? Y explicarle también a las víctimas de los delitos que vengan a buscar información cuál es el objetivo de esas medidas preventivas, cuándo se puede recuperar el dinero, qué es una obligación de medio y no de resultado. Todo esto que yo les estoy diciendo funciona con la gente, porque la gente desde el minuto uno sabe cuál es el alcance de trabajo que nosotros tenemos, sea que estemos en la profesión liberal o en el ejercicio de un cargo público. Es lo mejor que hay explicarle desde el minuto uno cómo va a ser ese camino que va a recorrer, cuáles son las posibilidades que hay de encontrarlo, qué medios tengo a mi alcance como fiscal o como defensor,
o como abogado particular. Bien. El último punto es con la ubicación física del sospechoso. Amén de esa información que tenemos en los dos bloques anteriores, también vamos a ir recopilando lo que nosotros podamos obtener de las redes. Las fuentes abiertas es la navegación que yo puedo hacer en Internet en un montón de sitios, ¿sí? Donde puedo ir recopilando información que haya de distinta índole de una persona concreta. Puedo partir de informes comerciales, puedo partir de informes bancarios, puedo buscar en sitios de acceso público o si trabajo en un organismo del Estado con fuentes conveniadas que me permiten tener en tiempo real información de si quiero saber si viajó o no viajó, entro a mi plataforma que tengo en el Ministerio Público de Migraciones y así en un montón de herramientas que nosotros tenemos eh, para generar información concreta respecto a un domicilio probable y una vez que tenemos domicilios probables e integramos el resto de los datos que fuimos obteniendo, puedo hacer tarea de campo para saber si esa persona efectivamente vive ahí, ¿sí? El esquema que yo les digo de esta investigación y sobre todo trabajando con información digital es fundamental, ¿sí? Por eso siempre yo doy como el ejemplo en los casos de los hackeos de WhatsApp, que hacemos una función preventiva donde le decimos a la víctima, bueno, publíquenlo en las redes sociales que tenga, avise que su WhatsApp fue hackeado o su Instagram y esperamos unos días a ver si hay alguien de sus contactos que no vio esa advertencia y depositó o compró los dólares a los autores. Más allá de esas prevenciones, nunca sabemos a ciencia cierta si ese caso de WhatsApp que nosotros pasó el primer día y decimos, bueno, ya todos los contactos saben, en 10 minutos puede haber 2 víctimas, o 3 o 4 o 5, o se puede hacer un caso con 30 víctimas que depositaron, ¿sí? Y eso nos ha pasado. Entonces, nunca podemos subestimar el caso y decir, bueno, no hago esquema de investigación, ¿sí? Porque ese esquema de investigación es el que me permite siempre tener actualizado esa información digital que me va llegando de todo lo que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Si no trabajo con un esquema de investigación para la información digital, estoy dando mucha ventaja, ¿sí? Bien, después, para finalizar, está obviamente la búsqueda de los sospechosos, fuerzas policiales, si es que hay que hacer alguna tarea de campo propiamente dicha o alguna medida, alguna orden de registro que se le pida al juez que está interviniendo. Bien, acá algunas cosas respecto de la víctima. Em, Tenemos que garantizar, ¿sí?, el aviso cuando nos transmiten el acontecimiento de un hecho delictivo, que ese aviso sea lo más efectivo posible. Y la efectividad en gran parte hoy viene dado por el acceso a un correo electrónico, el acceso a un WhatsApp, que tenga la víctima esa forma rápida de transmitir esa noticia, ¿sí? Si la víctima no tiene ese canal y nosotros no lo generamos para facilitárselo, es muy difícil trabajar un día después, 2 días después, cuando concurre a la comisaría, cuando puede ir, ya llegamos muy tarde en lo que es el mundo digital, ¿sí? Ahí sí dista de lo que es un delito común, ordinario, donde entraron a mi casa y bueno, yo voy a denunciar cuando pueda, ¿sí? Son dos mundos diferentes en eso, en la evidencia digital y lo que es el mundo físico. Es importante entonces, estemos en el ámbito judicial que estemos, generar ese canal de información y ser informales en la recepción de estas comunicaciones, que valen como denuncia y que después, si hay distintos órdenes procesales que nos van a requerir que ratifique esa comunicación que nos hizo por correo o por WhatsApp, pero también tenemos que saber que hay que ayornarse a esto de la información digital y dejar los espacios estos acartonados y la rigidez y los formalismos, cuando en realidad lo importante es que esta persona fue víctima de un delito, donde nos está contando las circunstancias en que ello ocurrió y que eso, al tratarse de un delito de acción pública, basta para que nosotros avancemos, ¿sí? Entonces, es importante asesorarlos en la prevención, ¿sí?
tratándose de ciudades grandes, por ahí es mucho más complicado, pero sí generar vínculos a través de la prensa. Es parte hoy de nuestra función el vínculo con la comunidad, ¿sí? En la ley de Ministerio Público de Provincia de Buenos Aires está específicamente regulado los lazos que tenemos que tener con la comunidad, y en esto, que si bien no hacemos prevención, es una consecuencia necesaria de todo lo que provocó el cibercrimen en una sociedad determinada, ¿sí? Bien, una vez que recibo la comunicación por un canal que yo le garantice que sea rápido, ¿sí? Que sea sencillo, tenemos que tomar las medidas urgentes, ¿sí? Esto que les decía hoy, si recibo una denuncia porque estoy de turno, estoy de guardia a las 6 de la tarde, nunca, tratándose de cibercrimen, puedo decir, bueno, pido el congelamiento de los fondos mañana, cuando entro a la oficina después de tomarme el café. No va, ¿sí? Resguardo los perfiles de los atacantes para que no los puedan borrar mañana. Total, ya son las 7 de la tarde, no me voy a ir ahora a la oficina o no lo voy a hacer desde mi casa en forma remota. Error también, ¿sí? No solo el resguardo, perdón, no solo la preservación de perfiles, sino el resguardo de que si la víctima en esa comunicación me dice tengo el chat de WhatsApp, en ese mismo momento se lo pido. Y ahora vamos a ver cómo me puedo hacer de ese chat íntegro, ¿sí? Para ya tenerlo como evidencia de cómo fueron las comunicaciones, de qué se transmitieron a través de ese canal, ¿sí? El congelamiento de fondos es una potestad del Ministerio Público. Nosotros está plasmado, esto que le cito es la ley provincial, pero es aplicable a los órdenes procesales donde ustedes trabajen, porque sea o no más acusatorio o menos acusatorio el modelo, si lo hace, si tiene la investigación el juez, como pasa en el Código de Nación, obviamente lo puede hacer. Y si está delegada la investigación en el Ministerio Público o parte del Ministerio Público, como es un sistema acusatorio de Córdoba o de Provincia de Buenos Aires, si yo voy caminando por la calle y veo algún objeto vinculado a un delito o presuntamente vinculado, lo puedo secuestrar en la urgencia, ¿sí? Como fiscal, y poner en conocimiento de eso al juez. Bueno, con esto pasa lo mismo. Viene una víctima, me dice, me acaban de sustraer 500.000 pesos que fueron sustraídos, perdón, que fueron derivados a una cuenta B, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo decir, ¿hay un caso de urgencia? Sí. ¿Está dentro de mis facultades? Sí. ¿Hay una situación de urgencia? ¿Tengo que impedir que se consume esa maniobra? Pido el congelamiento de fondos a la entidad bancaria o billetera virtual que se trate y después le pido la convalidación a garantías para que en 48 horas me lo ratifique. Y el juez de garantías le mande un segundo oficio, ¿sí? Diciéndole, lo que te mandó el fiscal hace un día, yo lo ratifico y dispongo un embargo por 30 días, ¿sí? Entonces, eso totalmente se debe practicar. Nosotros también tenemos la ley en provincia, la 15232, que modificó los derechos, los amplió de manera notoria y la participación que tiene la víctima en el proceso, y habla de una tutela judicial efectiva de sus derechos también, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que garantizar, si estamos en la posición de proteger a la víctima, esa tutela judicial efectiva y hacerlo ese pedido de congelamiento. Los inconvenientes que pueden tener son los horarios inhábiles, el acceso remoto y la sugerencia de dar guardias 24/7, que de las autoridades bancarias últimamente vamos teniendo respuesta en ese sentido, donde los equipos de fraude atienden en 24 horas y reciben esos pedidos 24 horas. Entonces nosotros no podemos dudar de pedir y de hacerlo, ¿sí? Bien, una de las cuestiones que se le puede plantear también es si esto violenta el secreto financiero, el secreto bancario, ¿sí? Ahí tenemos que ver también qué rol le da el ordenamiento procesal con el que estemos trabajando al Ministerio Público. En este caso, si la investigación está delegada en el fiscal o si la tiene desde el inicio como Provincia de Buenos Aires, va a ser el director de la investigación, va a hacer todas las diligencias de prueba, tienen que ser eficaces
es el titular de la acción penal, ¿sí? Entonces no caben dudas, y menos dudas caben a partir de esta comunicación que les anoté acá, ¿sí? Del Banco Central, es la A7711, y acá les copié que dice en el 3.6, el Poder Judicial y el Ministerio Público al amparo de investigaciones penales preparatorias, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente en los pedidos que hacemos tenemos que citarle esta normativa eh, para el caso de que no nos quieran contestar, porque había algunos bancos en algún momento, no fueron muchos, fueron pocos, que oponían el secreto bancario, ¿sí? Entonces, una de las facultades es pedir la información, más allá de que una práctica totalmente sana puede ser, antes de pedir los informes, levantar el secreto bancario. Nosotros estamos potestados para pedir los informes desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿sí? Es una cuestión importante. Bien, acá les anoté también dónde se pueden preservar tanto el WhatsApp, ¿sí? Como el Facebook. Facebook comprende tanto el portal este que ustedes ven acá abajo, comprende Instagram y Facebook, y WhatsApp tiene uno propio, pero las tres plataformas responden al grupo Meta, ¿sí? También tienen diferentes requisitos a la hora de cómo pedirlos. Yo no se los puse acá porque también sería muy largo. Em, pero en principio lo único que nos exigen es que nuestro correo electrónico, cuando nos registramos por primera vez, sea estatal, ¿sí? Cuando tenemos una casilla de correo electrónico, una extensión de uno de los poderes del Estado, una de las autoridades, sean de fuerza de seguridad o judiciales, directamente ya me van a permitir el ingreso, ¿sí? Y voy a poder preservar los perfiles. Preservar no es hacerme de la información. La preservación tiene que ver con el momento inicial que yo les contaba, donde recibimos esa comunicación por parte de la víctima y nos dice, se contactó de este número de teléfono, usó este perfil de Instagram o de WhatsApp. Yo entro rápidamente a estos portales y lo que le estoy diciendo a WhatsApp es, congelame la información que tengas de este número de teléfono. Congelame en este momento la información que tengas de Facebook. Y el congelamiento tiene que ver con que no pueden borrar la cuenta ya, ¿sí? Y si la borran en un momento posterior, no me afecta a lo anterior. Quiere decir que todos los logueos, todas las conexiones, todos los dispositivos que usó antes de que yo haga el pedido de preservación van a estar salvados, ¿sí? Si yo no preservo, y el autor de la maniobra me borra, me elimina ese perfil de Instagram o me elimina la cuenta de WhatsApp, ya no voy a poder requerir la información. El paso posterior a esa preservación es, a través del juez de garantía, decirle, yo como representante del Ministerio Público o como abogado, quiero que se oficie a WhatsApp o a Instagram o a Facebook para solicitar información sobre este perfil, ¿sí? Y dentro de esa información, ahí sí van a venir los dispositivos que usó, las conexiones, cuándo se creó, si tiene reportes de NSMEC también, tiene que ver con el material de abuso sexual infantil. Hay un montón de vínculos, qué correos electrónicos tiene registrado en esas cuentas, un montón de información que a través de esta obtención yo la voy a poder llenar en el cuadro, en la estructura que veíamos antes, ¿sí? En esa pantalla donde yo como tengo que ir completando toda la información que puedo. Pero el paso inicial, junto con el congelamiento de cuenta, tiene que ver con la preservación de los perfiles, que se hace en una manera rápida, sencilla también, y que no tardo más de un minuto en hacerla, ¿sí? Bien. Les decía también cómo hacernos de la información de WhatsApp, ¿sí? Si viene a verme al estudio o se presenta en la oficina una persona que me dice, no, porque tengo todo en el WhatsApp, bueno, si este es un celular del sistema Android, voy a los tres puntitos, la opción más, la opción exportar chat, ¿sí? Y a través de eso me va a dar la opción de si lo hago sin archivos o incluyo los archivos. Incluir los archivos tiene que ver con incluir archivos de imágenes, ¿sí? Y de audio, ¿sí? Es importante
porque después fíjense en la pantalla de la derecha que me da un montón de opciones de cómo lo puedo exportar. Puedo exportarlo al mail, puedo exportarlo por WhatsApp, por mensajes, por un Drive, y tengo muchas más por Bluetooth, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es que incluyamos obviamente los archivos y lo hagamos esa exportación a través del mail y lo reciban en su propio mail oficial. Y si no, no es oficial, a través del correo electrónico del estudio jurídico, para que después ustedes cuando aporten esa información, simplemente digan de la entrevista con la víctima, surge esta información y la queremos aportar, ¿sí? Entonces, tranquilamente se puede hacer. Fíjense que hay muchos casos donde no se aporta porque dicen, no, hay mensajes que están borrados. Y bueno, para eso yo después puedo hacer una aclaración con alguna declaración testimonial de la propia víctima, diciendo, sí, yo los borré, hoy me pasó que la persona que me lo aportó me dijo, no, lo borré porque le había pasado mi DNI, le había pasado la tarjeta de crédito de los dos lados, y cuando me di cuenta de que me habían estafado, lo borré. Es lógico, ¿sí? Lo asiento. Así me queda todo el historial del chat desde el inicio hasta el final y cuando aparecen borrados tengo la explicación de por qué están borrados. Entonces, que estén borrados tampoco me tiene que eh, llevar a la idea de, bueno, no, entonces no exporto el chat. Sí, es una herramienta muy buena, muy fácil y hasta si yo quiero ahorrarme de escribir todo el intercambio, pongo el intercambio de mensajes y la prueba del ardid están reflejados en el chat de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí donde ustedes ven que dice celu, va a decir una foto del Ministerio de Producción, si fue desde donde la contrataron, va a tener el logo del Santander, si fue desde el Banco Santander, y eso mismo, esa misma fotografía, sumado a todos los textos que le mandaron por el WhatsApp, me va a dar la idea de cómo se planteó ese ardid y cómo llevó a error a la persona, recordando lo que hablamos al inicio de esas consecuencias causales que tienen que tener un paso con otro, ¿sí? Bien, yo no sé si quieren parar 5 minutos, no sé si está ahí, a ver, no sé si Carolina estás ahí escuchando, seguimos, bueno, seguimos. Em, a la información digital que nosotros obtenemos, ¿sí? Sea esto del el chat exportado, que generalmente nos va a venir en un archivo que tiene extensión TXT de texto, todo el texto detallado de las conversaciones, y después nos va a venir la extensión de las imágenes, la extensión de los audios en el formato en que estén habitualmente, nos va a venir detallado. Bueno, a todo ese archivo, a todos esos archivos, yo les puedo agregar una función que se llama hash. Para el que no lo conoce, acá yo se los detallé para que les quede también. Esta función criptográfica se aplica al documento que nos da un código, ¿sí? De caracteres que son números y letras y que equivale a esto que nosotros le decimos la huella digital de ese documento. ¿Qué quiere decir? Que tal cual yo exporté y generé ese archivo, apretando el botón derecho del mouse, me va a dar una opción de alguno de los códigos hash que ahora vamos a ver en la pantalla siguiente. Eligiendo ese código hash, me van a aparecer esos 64 caracteres y yo los copio a esos 64 caracteres y hago una actita diciendo, en este momento se obtuvo del chat de la víctima con pirulito de tal, eh, se extrajo esa información, se generó un archivo y a ese archivo le apliqué el código hash. Entonces eso me da integridad, me garantiza la integridad del documento. ¿Por qué? Porque si yo entro de nuevo al archivo y modifico un carácter, ¿sí? Pongo un espacio, ya la función hash cuando la haga no me va a dar igual, me va a dar otra función hash, ¿sí? Y ahora van a ver acá en el ejemplo. Esto es muy, lo puse con algo muy sencillo, esto es una prueba, si le cambio una por el 1, ven que los códigos que me dan en verde son diferentes, ¿sí? Entonces esa primera aplicación del código hash también es un respaldo de esa información digital y se puede hacer con todo tipo de archivo y es muy fácil de hacerlo.
prueben después con cualquier escritorio, con cualquier archivo que tengan en el escritorio, hacer el botón derecho, en los que ya, en los organismos del Estado en general viene ya predeterminado la posibilidad de aplicar código hash. Y estos son diferentes códigos hash, no es que uno vale más que otro, sino que a medida que se van desarrollando, se van cambiando las denominaciones, pero cualquiera pueden aplicarlo tranquilamente, ¿sí? Bien, hoy hablábamos de la víctima del cibercrimen, cosa muy importante para nosotros abogados en la comprensión de lo que es la víctima del cibercrimen, por eso lo puse con el signo ahí bien grande. Eh, Piensen que el ataque de cibercrimen se genera, yo estoy en mi oficina ahora, se puede generar, tengo mi celular, hago un intercambio de mensajes y en 1 minuto y medio, ¿sí? Lo que me pasaron era muy verosímil para mí, me tomaron el control de la cuenta y me sacaron todos los fondos que yo tenía, me pidieron un préstamo en nombre mío en el banco. Entonces, de las 19:15 a las 19:16, yo pasé a no tener un peso en mi cuenta, ¿sí? Pero exteriormente yo me doy vuelta, miro para todos lados y el panorama sigue igual. No hay nada revuelto, no están los vidrios rotos, no está la puerta forzada. Entonces, ese anonimato que está ahí descrito en el primer punto me genera una incertidumbre tal de cómo pueden haber pasado las cosas que irremediablemente nosotros como operadores nos tenemos que poner en la cabeza de esa persona que está sufriendo este ataque, ¿sí? Fíjense que les describo en 1 minuto y medio porque se da así, ¿sí? Las personas en general dicen, la mayor cantidad de casos, es que yo estaba haciendo otra cosa, es que yo estaba con mi bebé, yo estaba llevando a los chicos a tal lado, yo estaba hablando con mi esposo, con mi esposa por tal motivo, ese día me levanté tarde, iba rápido, llegaba al trabajo. Todo lo que ustedes saben que implica una vida actual de correr como locos todo el tiempo, bueno, eso es nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Al momento de ser víctimas de cibercrimen. Ya no existe más el abuelo de 80 años que todos estaban preocupados al momento de la pandemia, pobre viejitos, hay que protegerlo. Bueno, eso, si bien nos sigue pasando con la tercera edad, sobre todo lo que tiene que ver con los teléfonos fijos, sí, que esa es otra maniobra, pero los teléfonos fijos son un verdadero peligro para ellos porque son el medio más rápido que les llegan haciéndose pasar por sus familiares o por sus amigos. Eh, todos, absolutamente todos, tenemos el talón de Aquiles de la locura social, ¿sí? Y después de cada situación personal. Nos pasa mucho con personas que están con depresión, con personas que están atravesando una enfermedad, con un montón de situaciones que las hacen permeables a ese ardid o a ese engaño, ¿sí? Y ese ardid o ese engaño, como les decía hoy, recurre a herramientas tecnológicas, herramientas digitales que cada vez se van perfeccionando más, ¿sí? Entonces, cada vez vamos a ser más susceptibles de ese ataque, por eso tenemos que ser cada vez más desconfiados de ese mundo digital, ¿sí? Los efectos patrimoniales primarios son los que les describía en el momento en que yo me doy cuenta que estoy siendo engañado y quiero entrar a mi cuenta, o no voy a tener acceso, o voy directamente a ver que está todo en cero, ¿sí? Em, y ahí es donde voy a empezar a decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Sí? Ese factor nuestro de culpa que nosotros vemos en las víctimas es muy marcado también, ¿sí? Y a partir de ahí se dan las primeras conversaciones con el seno familiar generalmente, donde la pareja o los hijos le dicen, pero ¿cómo no te diste cuenta, papá? ¿Cómo no te diste cuenta? Y empieza el juzgamiento, ¿sí? Y esa culpa crece y crece, y después lo comparte con algunos amigos y le vuelven a decir lo mismo, ¿sí? Todo se pone en una posición de juzgamiento de esa persona, pasa a la esfera administrativa, va al banco y generalmente ni llega a atenderse por un funcionario porque el empleado de seguridad que está en la puerta le dice, ¿usted se dio las claves? Sí, pero no, si se dio las claves acá no tiene chance. Me pasa todo el tiempo, ¿eh? No es exageración.
y la persona se da media vuelta y se va. Ni siquiera entra, porque viene con toda esta carga, ¿sí? Que nosotros como operadores y como abogados tenemos que reconocer, ¿sí? Porque es una víctima especial, la víctima de cibercrimen. Todos en el comienzo, eh, cuando empezábamos con estos casos hace varios años, decían, bueno, son efectos patrimoniales, ¿sí? Después vamos a ver que no son efectos patrimoniales, ¿sí? Los que les causa un ataque de cibercrimen a la persona. Esa respuesta del banco lo lleva a una comisaría, lo lleva a una fiscalía, donde si la gente no está preparada con esta perspectiva de la que estamos hablando, les va a repetir lo mismo. Pero usted se dio, ¿sí? Usted no se dio cuenta. Y todas esas frases empiezan a retumbar y la persona que dice, nunca más voy a denunciar nada, soy un tonto o una tonta, ¿sí? Y se y se continúa culpando de esa situación. Entonces, es muy importante, por eso yo siempre me tomo unos minutos para explicarles esto, que es lo que yo veo en todos los casos que tengo, de cómo genera daños concretos, ¿sí? En la psiquis de las personas. Muchos terminan con un estado de depresión, con tratamiento hasta psiquiátrico, y es lo que vemos nosotros en el día a día, no es algo que yo les esté dimensionando por demás, ¿sí? Entonces, sí me parece importante, si nosotros vamos a hablar de cibercrimen, tener esta perspectiva donde después cuando nos pasa a nosotros o algún familiar cercano, lo vemos mucho más palpable, ¿sí? Eso también me parece importante que lo rescatemos, que lo empecemos a trabajar. Siempre lo comparo con la perspectiva de género, porque el operador que no tiene perspectiva de género puede hacer un desastre en una víctima de género. Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿sí? Las personas, y lo vemos muchas veces con las extorsiones vía Facebook, la que les contaba de esas amistades falsas que después le terminan haciendo creer a la persona que estuvo chateando con un menor de edad, que hay una red de pedofilia en la cual resulta imputado. Fíjense que todas las amenazas que le hacen a la persona con su pareja, con sus hijos, con su vida, en cuestión de segundos ve todo destruido, ¿sí? Cuando en realidad ni siquiera estuvo chateando con una mujer, ¿sí? Pero si nosotros a esa víctima no la tratamos como una víctima de cibercrimen y no sabemos que su margen de decisión es muy estrecho, ¿sí? Hasta puede cometer algún acto irreversible, porque tuvimos situaciones así. Entonces, sí o sí tenemos que, esto que estoy diciendo, obviamente yo ni aclaro porque es tanto para hombres como para mujeres, el tema de esto, o el ciberacoso, o la sextortion, se da indistintamente en los géneros. Así que tenemos que tener un poco de eh, óptica y de perspectiva de cibercrimen, por poder llamarle de alguna manera, ¿sí? Bien, les anoté algunos de los protocolos que nosotros tenemos. Esto son los puntos más importantes de garantizar un canal, esta comunicación, este chequeo permanente que yo les digo del canal de denuncias. En la provincia de Buenos Aires también hay aplicaciones, en Capital también funcionan no solo el mail, sino también aplicaciones donde uno las puede bajar y se puede comunicar. Para el tema también relacionado con material de abuso sexual infantil, de niños, niñas y adolescentes, también hay una aplicación. Toda esta información que yo les estoy diciendo, el que la quiera también me la pide. Yo ahora les anoto el chat en un ratito, al chat le anoto mi correo. Eh, Contacto telefónico inmediato con las personas que se comunican con nosotros para decirle claramente quiénes somos, cuál es nuestra función, qué objetivos tenemos dentro de esa investigación penal, ¿sí? Esto también, yo después de estos años de estar en la función, tenemos que derribar otro mito de la gente no entiende, la gente, ¿para qué le vamos a explicar? La gente entiende todo. Lo que nosotros nos tenemos que tomar en el ámbito profesional son 15 minutos, 20, para explicarle a la persona qué camino va a atravesar, qué términos comprende la realización de una denuncia penal,
si lo vamos a acompañar, si le vamos a brindar asistencia a través de los centros de asistencia a la víctima, si lo vamos a dejar tirado a un costado, ¿sí? Hay que ser claros y siendo claro la gente entiende perfecto. Acá, bueno, repite un poco lo que vinimos hablando, que prevenir a los contactos en las redes, proteger sus cuentas, tratar de recuperar el control, que muchas veces lo podemos hacer en un primer momento. Los teléfonos de contacto, perfiles, esto ya es un poco un protocolo resumido de todo lo que fuimos viendo. El pedido de información bancaria urgente, la identidad de los autores, domicilio, rastreo del dinero. Esto es importante porque cuando hacemos una investigación penal de estas características, no todas las cuentas que se utilizan para desviar el dinero hasta el final, que es donde se hacen del provecho del delito, no todas las cuentas son cuentas de la organización criminal. Últimamente lo que pasa es que las primeras 6, 7 cuentas por donde pasa el dinero son cuentas que nosotros llamamos mulas, ¿sí? Cuentas mulas donde usurpan la identidad de una persona, generan alguna cuenta bancaria en una billetera virtual, hacen pasar el dinero por ahí y después lo hacen pasar a otros. Tiene que ver solamente para distraer al investigador que dice, ah, esto se fue a una cuenta que está en Neuquén. ¿Qué hago? ¿Me voy hasta Neuquén? O analizo primero los movimientos de esa cuenta de Neuquén a ver si a su vez replicó para otro lado, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿por qué? Porque si yo no tengo en cuenta cuáles son las cuentas de la organización y cuáles son las cuentas de otras víctimas a los cuales le usurparon la identidad, puedo terminar allanando una vivienda de una víctima de un delito, ¿sí? Entonces tengo que ser muy cuidadoso en ese tema y para eso también hay criterios de ver su cuenta bancaria, ver si la plata entró y salió enseguida, ver si tiene otros movimientos, ver si tiene débitos automáticos, ver con quién se intercambia dinero. Es un ejercicio que sí o sí tengo que hacer para distinguir qué grado de participación puede tener en el hecho, ¿sí? Eh, Esto también se los comenté al principio. Si tengo que hacer medidas en otra provincia, hay una red entre todos los operadores donde tranquilamente puedo encontrar un referente de otra provincia que me reciba el pedido, que me contacte con la autoridad que yo tengo que pedirle una manda judicial o un exhorto, ¿sí? Para eso también obviamente que me ofrezco para lo que necesitan. Y después el último punto es la estructura de la investigación que fuimos viendo a lo largo de la charla, con almacenamiento de datos, el análisis y la presentación. Esto es importante porque ustedes piensen que todo el trabajo nuestro en una investigación preliminar y pasada la etapa intermedia, que es donde se decide si este caso va a ir a juicio oral o no, si yo voy a un juicio oral y tengo que volcar un caso para convencer al juez de que mi evidencia apoya mi posición jurídica, mi teoría del caso, es mucho más factible que lo convenza con gráficos, ¿sí? Porque hay jueces que están amigados con la información digital o con la evidencia digital y hay otros que no, ¿sí? Y si yo no fui ordenado, no fui metódico en todo el caminito que fuimos hablando a lo largo de la charla, se me va a dificultar mucho más explicarle los argumentos jurídicos a un tercero que no tuvo contacto con la investigación, ¿sí? Y que va a esperar que yo le explique absolutamente todo. Por eso, si volvemos a la filmina inicial, tengo que describir bien el ardid, tengo que describir bien cuál fue el error, tengo que describir bien cómo se hizo la disposición patrimonial y el perjuicio que me generó, si estamos hablando de una estafa del tipo básico, ¿sí? La presentación que nosotros hacemos en I2 o en cualquier software que pueden conseguir libremente es mucho más sencillo de lo que la gente cree. La gente escucha I2 y ya se cree que es inaccesible, que no es muy difícil de manejar y no, la verdad que no. Yo en los casos en que no tenía I2, digamos, así usaba cualquier programa para hacer gráficos. Ponía una personita, el nombre y le empezaba a completar los datos, flechitas, cuentas bancarias, se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Pero es importante el esquema, ¿bien? Otro punto que me pareció importante que ustedes conozcan, porque también a consecuencia de estas maniobras de sitios duplicados, donde la víctima ingresa creyendo que son los sitios verdaderos, que se llama una técnica de phishing, ¿sí?
para pescar a la persona que entra a ese sitio creyendo que es el sitio oficial, se plantea mucho la responsabilidad que tiene en este caso Google, de decir, sabe que hay un sitio fraudulento, está denunciado, acá les anoté dónde se puede denunciar en Google esos sitios fraudulentos que uno advierte que piden y que patrocina y que pagan los anuncios para salir posicionados primero. Justamente constituye el ardid de que si yo pongo Santander y me aparecen primero 3 anuncios, es probable que uno de esos 3 sea un sitio fraudulento, ¿sí? O con Santander, o con Mercado Libre, o con cualquier entidad bancaria o de servicios. Pasa mucho con Flow, con personal. Lo peor que yo puedo hacer si quiero hacer un reclamo es entrar en Google y decir quiero hacer un reclamo en Flow, porque esos patrones están justamente diseñados para estos sitios que van a aparecer primero en los anuncios, que me van a dar una respuesta inmediata diciéndome, me van a contactar un WhatsApp, me van a desplegar un menú diciendo si es por servicio técnico uno, tal como me lo va a poner la empresa, bueno, con el logo de Fivertel. Entonces es muy difícil que la persona que está buscando una solución y que necesita recobrar su Wi-Fi, con lo que eso significa para nosotros, pueda salir de ese engaño, ¿sí? Entonces, le decía como práctica ingresar, chequear que arriba donde esté el candadito haya una HTTP, que es el canal de donde va a surgir la información, acompañado por una S, que la S tiene que ver con la palabra safe, de seguro en inglés. Lo malo es que tanto ese candadito como la letra S en algunas maniobras ya las vemos fraguadas también, ¿sí? Pero para el común de la gente siguen siendo patrones más seguros, ¿sí? En lo que es la navegación. Tiene el candadito, tiene la letra S. Cuando voy a la parte del pago, me da el color verde o el color celeste en algunos casos. Bueno, son todas pautas de que estoy entrando a un sitio seguro. Pero sí, visualmente tengo que seguir esa URL cuando yo hago clic y voy de página en página, de enlace en enlace, que esté siempre trabajando con el mismo enlace, ¿sí? Con la misma empresa y que no se me esté yendo cualquier URL. Bien. En el tema de los buscadores, yo les anoté acá que los buscadores civilmente tienen esta obligación de evitar o mitigar el daño a quienes usan sus servicios, ¿sí? Hoy en día se exige que estas empresas tengan conocimiento de la producción de daño a través de su plataforma, por eso es importante que cuando nosotros detectamos un sitio fraudulento lo informemos en la página que tienen a la izquierda, que es el safe browsing de .google.com, ¿sí? Y si quieren ver todos los sitios fraudulentos que ya están denunciados en Latinoamérica, tienen la página de la derecha, que es anti-phishing, ¿sí? El .la. Bien. Les decía, se les exige conocimiento. Y hoy la inteligencia artificial juega en contra de estas empresas porque a través de la inteligencia artificial es mucho más factible que ellos puedan detectar los sitios fraudulentos, ¿sí? Y siempre que hablamos de la red, de Internet, de la navegación, del intercambio y todo lo que nosotros vimos hoy tiene como contrapartida la libertad de expresión, que mundialmente, ¿sí? Va para ese camino. Todo va a privilegiar la libertad de expresión y el intercambio más que la protección. Esa es la verdad. Entonces, como ese es el norte que nosotros vemos con el avance de los años, es porque insistimos con los mayores cuidados que tenemos que tener, ¿sí? Bien. Hasta acá yo terminé, yo me quedé, también les preparé un caso para mostrarles, pero me gustaría por ahí abrir por si tienen alguna pregunta, comentario para compartir con todos y que podamos charlar. Total, tenemos unos minutos más y después si nadie tiene ninguna pregunta, vemos el caso rápidamente, ¿sí? Así que no sé si se puede, Carolina, habilitar o ver las manos. Ahí está. Ahí. Sí, Martín, como siempre, les recuerdo a todos que pueden levantar la mano mediante reacciones de Zoom. Les debería aparecer abajo en compartir pantalla, al lado, y les damos la palabra. Ahí Chloe levantó la mano, le damos la palabra a Chloe. Chloe, ya puedes activar el micrófono.
Gracias. Yo quería consultar porque existen muchos casos, de hecho tengo conocimiento de uno cercano que pasó en la empresa que trabajo, de hackeos de WhatsApp, que esto que usted mencionaba anteriormente, que usan estos links de estos códigos que te mandan, que te llaman por teléfono y dicen me pasaron este código y demás, y toman posesión de toda la red de WhatsApp, porque las instalan en WhatsApp web y te bloquean el acceso y demás. Y muchas veces, en este caso, por ejemplo, directamente tuvimos que perder la línea, nos comunicamos en su momento con el proveedor de línea telefónica, nos comunicamos con WhatsApp, y WhatsApp, esto de la fluidez y la rapidez de las comunicaciones no estaba, porque WhatsApp no nos contestaba de forma rápida, de hecho nos contestó como 3 4 horas después, o nos contestaba poner el otro día, y en ese interín en que nosotros no teníamos el acceso, si bien dábamos avisos como esto de prevención a contactos a través de más redes sociales de la situación que estábamos atravesando, nos pasó que la persona que nos había hackeado el teléfono realizó o publicó ofertas para ventas, y a su vez se ve que hacía otro fraude porque ponía CBUs distintos y todos pertenecían a quit diferentes. Y nosotros realizamos todos los mecanismos que teníamos al alcance, habíamos hecho la denuncia policial, habíamos hecho la notificación en todas las redes, hablábamos con todos los eventuales afectados, y asimismo este estafador realizaba ventas de una manera que no es habitual en la empresa en la que yo trabajo, no se realizaba ese mecanismo de venta, y muchos cayeron porque bueno, eran ofertas interesantes y demás, y claro, muchos venían a reclamarnos responsabilidad a nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto por ahí puede llegar a caer una responsabilidad al estafado, al primer estafado en esa cadena de estafas virtuales, teniendo en cuenta que nosotros en ese momento ponerle no teníamos el código de verificación? Bueno, fue un error, pero ¿hasta qué punto se puede inculpar ese error en esta cadena de estafas, o hasta qué punto está eximido? Sí, Chloe, es un punto interesante el que tocas. ¿Por qué? Porque cuando es una empresa, sí, cuando es un comercio, se le facilita mucho el trabajo y los daños pueden ser más extensivos, los patrimoniales sobre todo, y los comerciales, ¿sí? Porque la empresa, yo ya te contesto que en mi opinión es que ustedes son víctimas de un delito, ustedes denunciaron, hicieron todo lo que tenían que hacer de prevención. Igualmente, la gente compró en esa supuesta empresa y ustedes siguen siendo víctimas. Por lo tanto, ustedes no van a responder. Sí, el costo va a ser comercial, porque acá pasa, yo la otra vez tuve un restaurante que le hackearon el WhatsApp de reservas. Cuando ellos vieron que lo que hackearon fueron un WhatsApp del restaurante, ¿qué empezaron a hacer? No, mirá, ahora para reservar tenés que poner un anticipo, porque si no, no te reservo. ¿Y la gente qué hacía? Depositaba. Decía, bueno, te pongo 10.000, 15.000 pesos. Entonces, lo que hicimos, WhatsApp tiene varias cosas. WhatsApp no te va a bloquear la cuenta enseguida, ¿sí? WhatsApp lo que va a hacer es, sí o sí la vas a recuperar a los 7 días. A los 7 días, hoy en día por lo menos, nosotros recuperamos la totalidad de cuentas. Hay un método para hacerlo, ¿sí? Que lo pueden verificar tranquilamente. Ingresan, dicen, bueno, le va a decir probar otro método, porque lo que hacen los ciberdelincuentes es hackear y a su vez protegerla con la verificación en 2 pasos. Entonces, cuando ustedes ponen el correo de recuperación, no solo ya les cambiaron el correo de recuperación, sino que le dice ponga el PIN. Bueno, pero a lo que voy, si yo hago toda la prevención, si yo hice la denuncia penal, yo no voy a tener responsabilidad ni penal ni civil, me arriesgaría a decirte. Que alguien te cuestione que no habías protegido tu cuenta y que por eso te la robaron y que por eso tenés algún grado de responsabilidad, es algo que habría que discutir civilmente muy detalladamente, a ver si es así o no. Yo sí te tengo que dar mi opinión así, hablando en una charla entre nosotros, te digo que no vas a ser responsable civil porque vos hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿sí? Diste todos los avisos que tenías que dar.
fuiste diligente en la comunicación, lo comunicaste a la autoridad. Sí se pueden hacer. Yo lo que he tenido, cuando me pasó un caso, un profesor de hockey que tenía chicas de 14, 15 años de alumnas, en los cuales empezaron a entrar a los Instagram de las alumnas y empezaron a pedir imágenes, y ese hackeo de WhatsApp se agrandó por todos lados. Entonces sí, yo como autoridad judicial puedo informarle a WhatsApp y decirle, miren que este caso no es un solo caso de hackeo, este caso está afectando en tu caso a una empresa que está teniendo numerosos reclamos, que esta gente fue damnificada en un monto X de dinero, y se lo puedo plantear también en el portal que nosotros tenemos por una situación distinta, para pedirle el bloqueo directamente de ese usuario en forma urgente, y WhatsApp lo que te va a contestar es que para bloqueos de usuarios, el usuario se tiene que remitir con las normas comunitarias. Y la norma comunitaria, que es reportar la cuenta, y cuantos mayores reportes, ellos ven la cantidad de reportes y en base a eso actúan. Cuando a nosotros nos capacita WhatsApp, tienen 80, ya la última vez que nos capacitaron hace un año, tenían 80.000 hackeos diarios en todo el mundo. Entonces, cuando vos lo escuchás, en este caso era el responsable para Latinoamérica, que era una persona de Brasil, claro, sí, ¿cómo hacen con los 80.000 para verificar, para tratar una situación cierta? Entonces, nosotros, sobre todo con los portales del grupo Meta, también tenemos que ser muy responsables, porque si yo, porque conozco a alguien, mando un oficio diciendo, bueno, bloquéenlo, eso también lleva a un scoring de la empresa que recibe los pedidos, en decir, miren que Martín Layuz pide cualquier cosa, ¿sí? Para Martín Layuz, como para todos los judiciales generalmente que tenemos ese efecto, todo es urgente, todo lo queremos en una hora, y eso nos llega a traer el perjuicio de que dejen de confiar en nuestros requerimientos, ¿sí? Pero si la pregunta era la responsabilidad, no. Lo que sí yo hago en ese caso, como fiscal, es que todos los damnificados que te llamen a vos, en el primer momento en que nosotros dos hablamos, yo te dije, a partir de este momento, todo número de WhatsApp que te llame a vos quejándose de esta situación, le pasás mi teléfono, ¿sí? Entonces yo tengo tu causa con tu denuncia, a los cuales agrego a esos 12 damnificados. Y a los 12 damnificados le digo, Chloe vino a denunciar, Chloe no hizo nada, entonces ya le doy información oficial de que la empresa se comportó como se tiene que comportar, ¿sí? Es un plus por ahí en la actividad nuestra cotidiana, pero es algo necesario porque pasa en el mundo real. Solo el que le hackearon sabe el trastorno que le generó esas 12, 15, 20 personas que compraron creyendo que era la empresa, con los anuncios, con los carteles que vieron y todo eso. Entonces, también es esto de la prevención tiene que ir acompañado de la pata oficial, ¿sí? Que tiene que involucrarse en el asunto, ¿sí? Después ya depende de la responsabilidad del operador judicial que te toque también, ¿no? Bien. Sí, nosotros, quería agregar nosotros en ese caso lo que hicimos, yo en su momento lo que hice fue solicitarle el número de denuncia que habíamos realizado nosotros, y con ese número de denuncia yo se los brindaba a los damnificados y les pedía que por favor se presenten en las comisarías o en fiscalías a realizar denuncias individuales, presentando nuestro número de denuncia, como para que se genere una denuncia colectiva, como para que tengan un aval de que hay una denuncia general principal de la estafa, y que ellos eran como efectos secundarios, pero bueno, les dábamos esta información. No le damos todos los detalles, pero le damos con que tengan una referencia del número de denuncia, nos parecía suficiente. Sí, en ese caso lo que puede jugar en contra cuando son compras digitales es que puedes tener 20 damnificados de 20 lugares diferentes. Si son 20 de Cava es mucho más sencillo, ¿sí? Porque le das ese número, ellos cuando hacen la denuncia dice que está vinculada con ese número, entonces el operador que recibe ya acumula directamente. Cuando son de distintos lugares se complica. No obstante eso, nosotros siempre, si el hackeo se produce en la provincia de Buenos Aires, se lo queda a la autoridad que intervino en el primer momento y después vemos de dónde son los damnificados, pero trabajás igual, ¿sí? Tiempo para
dividir esa investigación, hay, ¿sí? Pero los autores son los mismos, entonces lo tenemos que centralizar. Ahí viene el chat que Cristina preguntaba si en todas las provincias hay. Sí, en la mayoría de provincias tienen un canal de denuncias por correo electrónico. Nosotros en Provincia de Buenos Aires hicimos un mapa donde está bastante completo qué dependencias policiales y judiciales están vinculadas al cibercrimen. Yo no sé si eso es solo para operadores del Ministerio Público o es abierto, eso me comprometo a averiguarlo si hay que acceder con clave o no, pero sí les digo porque hice los contactos en gran parte del país personalmente y hay gente así en cada provincia que se compromete con esto y va en esta línea de la que estamos hablando en esta charla que implica el cibercrimen, porque si el representante que está en Chubut no le interesa nada, es de gusto que yo lo ponga como referente provincial, ¿no? Entonces eso está bueno porque está suscrito entre procuradores de todas las provincias y se van adhiriendo a ese mapa, ¿no? María, yo la conozco. Ahí le damos la palabra a María. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenísima la exposición y agradecer el espacio porque estas cosas así gratuitas para no perdérselas está buenísimo. Y quizás hacer una pregunta en relación a advertir que, bueno, que quizás las modalidades y los ciberdelincuentes o las agrupaciones de ciberdelincuentes también se van perfeccionando y va mutando de una manera súper dinámica que a veces quizás para el aspecto judicial o los investigadores se dificulta estar como al día o siempre uno siente que va quizás un pasito más atrás. Y mencionar que advierto que últimamente hay como una nueva modalidad que es esta por lo general hasta lo que yo advertí, por medio de simular que es un operador de un asistente técnico de, por ejemplo, Netflix o Flow o lo que fuera, hacerle bajar en los celulares a las víctimas aplicaciones de control remoto de dispositivo como TeamViewer o Quick Support, y también otras modalidades de páginas simuladas de venta poniendo domicilios reales, calculo que random o de selección totalmente aleatoria de las ciudades, y que es difícil también darle una solución a la víctima, que en este caso la tenés duplicada en quien transfirió comprando y va a tal lugar a buscar su producto o a reclamar, y esa persona que en definitiva puede ser un domicilio de vivienda, digamos, de una persona que dice, me están tocando el timbre y no sé, a veces la gente se le acalora exigiendo lo que pagó, ¿no? Así que bueno, quizá preguntarle al doctor qué opina al futuro, qué nos espera, cuánto más puede escalar estas modalidades, si realmente no hay manera hay que ir al día a día, y cómo manejan estas modalidades que mencioné. Muchas gracias. Sí, lo que decís de las aplicaciones remotas está pasando cada vez más. Hoy justo uno de los casos que tuvimos dentro del chat de WhatsApp que nosotros exportábamos, figuraba el link directamente. Y la víctima me decía, yo hice clic en el link, después quedó como pensando, pero nunca se llegó a descargar. Y en realidad sí se había descargado, porque todos los pasos que hacía la persona en su teléfono y dentro del home banking eran vistos y eran descritos por el autor, ¿sí? Entonces ahí volvemos casi al comienzo de la charla, donde tengo que pensar que no sé quién es el otro, no tengo que hacer clic en enlaces que me pasen por medios digitales si no conozco y no tengo certeza absoluta de quién es y no la voy a tener, ¿sí? O de qué es el link, o de ver el enlace que me están mandando, ¿sí? Y de lo que decís, pasa como tiene relación con lo que preguntaba Chloe, porque hay muchos comercios que son utilizados, los buscan en internet con un nombre y una dirección acá en Junín, venden sus productos, duplican las páginas y la gente compra y viene a retirar acá. Si son de Junín, es mucho menor, pero no solo pasa con la compra de productos, sino pasa con las vacaciones, ¿sí? Que me voy de vacaciones a la costa, ahora, sobre todo en esta fecha, empiezo a contratar casas en la costa por medios digitales y cuando llego, la casa
obviamente que no está en alquiler, que hay una familia, hay veces que es un lote baldío. Entonces, esas necesidades, como decimos siempre, la necesidad social es captada por los autores de una maniobra de cibercrimen. Y lamentablemente, María, va a seguir así y va a seguir profundizándose. ¿Por qué? Porque todas las herramientas de inteligencia artificial van a mejorar ese convencimiento que ellos no van a hacer. Les va a facilitar ese uso y lo están haciendo. Digamos, nosotros lo vemos, lo del TeamViewer no era tan común, ¿sí? Y la excusa que ponen y los medios que ponen para convencernos de que hagamos clic en ese enlace cada vez son mayores. Entonces, lamentablemente, también en el caso que dice María, de toda la gente que viene a comprar, esa persona cuya imagen está siendo utilizada para estafar o para defraudar a terceros, también tiene que hacer la denuncia, ¿sí? Porque muchas veces le dicen, bueno, pero a mí no me hackearon nada. Bueno, pero están utilizando el nombre de su comercio para vender cosas que no son. Póngalo en conocimiento de la autoridad. Tenemos que tener un seguro para que la gente que venga y me dice, bueno, pero usted no denunció en ningún lado que no está vendiendo cosas así, que esa página no es suya. Sí, si la respuesta es no, obviamente que va a tener una complicación mayor y la va a pasar peor, porque si yo hago la denuncia y lo pongo en conocimiento del fiscal y el fiscal habla con los damnificados, es mucho más sencillo para todos, ¿sí? Así que me parece que eso también es una situación que vemos mucho utilizando nombres de comercios reales para crear perfiles falsos o sitios de internet falsos y nos trae un montón de consecuencias. Ni hablar con los alquileres, ni hablar con las ventas de casas, de autos, donde los importes son mayores y es más preocupante. Juan, ¿cómo está Juan? Perdón, le damos la palabra a Juan. Juan, Martín, ahí está. ahí está, Martín, ¿se escucha? ¿Cómo estás? Mira, particularmente me adhiero a lo que estabas hablando ahí con María. Me ha tocado ver mucho el tema de las publicaciones en Instagram cuando ofrecen sorteos. Publican, no sé, se sortea tal cosa, o particularmente lo que he visto último por un tatuaje que una tatuadora ofrecía, y empezaron a llegarle varios mensajes de una cuenta muy similar a la de esta chica, diciendo que habían ganado efectivamente el tatuaje y que le pedí una seña como anticipo para confirmar el turno. Y obviamente después lo que ella pidió, que creo que en un momento dijiste el tema de que estabas colaborando, de reportar esta cuenta. Pero más que nada era eso, como que vi que estaban hablando y justo se aprovechaba eso también, el tema de los sorteos, veo que se está pasando mucho con eso. Sí, Juan, yo lo mencioné el tema de los sorteos y ahora está también, no está tan en auge como en el principio de la pandemia. Y también la respuesta que nosotros veíamos de la sociedad en general era el latiguillo de cómo va a creer que se ganó un sorteo si nunca se anotó en uno. Bueno, y esto tiene que ver también con la posición de la víctima en un momento determinado, porque lo que nosotros veíamos en pandemia, y ahora también puede darse tranquilamente, es que una persona que está en situación económica preocupante, que tiene su vida en una situación difícil, cuando ve ese link, en realidad ve una esperanza, ¿sí? Y esa esperanza se convierte en el talón de Aquiles, que para otra persona no lo es, ¿sí? Que va a ser otra cosa, pero tampoco tenemos que ponernos en el rol este de decir, si vos te anotaste, sí, es claro que no te anotaste. Es lo mismo, cualquiera de nosotros puede tener una situación similar con otra estructura delictiva, pero lo de los sorteos es utilizado comúnmente, mucho también en Instagram también se da. Por eso nosotros tenemos que agarrar la costumbre de estudiar perfiles, ¿sí? De analizar perfiles, no solo como investigadores, sino como compradores. Tengo que verlo, tengo que analizarlo como veo una vidriera y me pongo a ver cómo es, si me gusta la cartera, los zapatos. Tengo que hacer lo mismo con el perfil de Instagram, tengo que ver desde cuándo está creado, tengo que ver quiénes son sus seguidores, a quién sigue,
tengo que mirarlo. Y lo mismo en Face. Yo sé que por ahí nosotros ya no usamos mucho Face, pero hay mucha gente que usa Marketplace. El Marketplace es tremendo, tremendo. Todas las estafas por Marketplace a vendedores, ¿sí? Cuando yo vendo un producto, se siguen repitiendo un montón, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más, Carolina. Ahí Pamela dice, en 2015 me clonaron la cuenta de WhatsApp, hice la denuncia en Nación y me archivaron la causa. ¿Realmente hay profesionales capacitados para...? Pamela, sí, hay profesionales capacitados, ¿sí? Me consta que en Nación hay muchos. El tema es este, hay una realidad. Son cuestiones de política criminal también, ¿sí? Son cuestiones de recursos humanos, técnicos y de decisiones de donde decir, bueno, yo puedo seguir eh, tratando de devolverle el WhatsApp a Pamela, o cuando tengo, no sé, en el conurbano una tasa de homicidio o en mismo Ciudad de Buenos Aires robos calificados. Eso ya es una decisión de política criminal que a nosotros los operadores en un momento te pasa por encima, ¿sí? Lo que sí te digo es que en general cada vez más a los operadores les interesa este tema, porque todo lo que nosotros hablamos, de la información que nos pueden dar los perfiles, los teléfonos o cualquier dispositivo, ¿sí? Se aplica a cualquier delito. Si yo voy a una escena del crimen donde hay un homicidio con un teléfono al lado o quiero reconstruir la vida de la víctima, lo primero que voy a tener que hacer es un análisis de redes, un análisis de su teléfono, y recomponerlo desde el lado digital también, ¿sí? Me va a aportar mayor cantidad. Profesionales comprometidos, si no, hay en todos lados, como en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Sí, lo que te digo es que en todos lados hay gente comprometida. Sí, también vimos y nos pasa con compañeros nuestros que hay veces que no damos abasto, ¿sí? Más que por el tema de no querer, ¿sí? Pero recuperar, rastrear y toda la información que nosotros podemos obtener, la vamos a obtener. Ahí había una pregunta en el chat de un posteo de Instagram, si era factible detectar desde dónde se hizo. Lo que nos da, cuando vimos los perfiles de Instagram, nos va a dar una idea desde qué dispositivo se conectó, cuándo creó la cuenta y una serie de récords de logueo en el tiempo que nosotros hayamos pedido, y nos va a dar una dirección que se llama una dirección de IP, y esa dirección de IP está asignada a un proveedor de Internet y ese proveedor nos va a poder decir en algunos casos a quién le asignó esa dirección en ese momento determinado. Entonces, no vamos a poder probar si un posteo concreto lo hizo una persona, pero por ahí si yo pido los récords de logueo de ese día y ese día el proveedor de Internet me dice que la dirección de Internet por la cual bajó esa información, bajó un dispositivo que es propiedad de Pirulito, bueno, voy a tener una alta sospecha de que Pirulito puede haber hecho ese posteo, ¿sí? Pero nunca nos va a dar información de contenido, sino que nos va a dar información de actividad, ¿sí? Eso es una diferencia importante. Hay 8 mensajes. Si meten una VPN, los chantas no sirven, ¿no? Leandro, sí, es verdad. La utilización de una red de VPN encubre la dirección de Internet real. Quiere decir que en el caso del posteo de Instagram, esta persona sabía que iba a delinquir con un perfil de Instagram, lo que hizo fue bajarse un software de VPN y la opción, cuando yo tengo instalado el software de VPN, me dice, bueno, ¿desde qué país te querés conectar? Y me da 3 opciones. Y yo elijo porque me gusta Francia. Entonces, al investigador, cuando vaya a pedir esa conexión, le va a decir que ese dispositivo se conectó desde Francia, cuando en realidad lo único que hizo fue pasar por Francia y venir para la Argentina. Pero esa parte del viaje no la vamos a tener en claro, ¿sí? Eh, Tanto la gente que delinque puede usar VPN, como nosotros, si estamos investigando algún caso, también es recomendable que usemos VPN, porque en el futuro los rastreadores van a ser rastreados, ¿sí? Entonces también es importante que yo tome mis precauciones, que no esté buscando en fuentes abiertas datos de un imputado y al lado
abra el home banking mío, ¿sí? Tengo que tener algunas prácticas buenas para cuando busco información de terceros vinculados a una causa penal de mi actividad particular, ¿sí? Bueno, esto Y desde acá, bien... perdón, Ah, Carlos le tiene levantada la mano, no sé si quieres que le demos la sí, palabra. sí, perdón, Carolina. Dale, le damos la palabra a Carlos. Buenas tardes, doctor. Excelente la clase. Disculpen que no tengo la cámara activada. Yo tengo una cuestión técnica. Yo hice una compra en pandemia. La compra, la compra fue virtualmente. Yo voy en Capital, me doy cuenta que es una estafa y hago la denuncia en cibercrimen de Fiscalía de Cava. El tema quedó ahí como en stand-by. Me llega una notificación 2 años después diciendo que la denuncia fue trasladada a una fiscalía de provincia, ya por Zárate. Me presento, hago todo vuelvo a ratificar la denuncia y le termino preguntando por qué cambió la erradicación de la causa. Me dice que cambió la erradicación de la causa por el domicilio del que yo pasé, que era el que supuestamente me estafó. Ahora yo me preguntaba qué pasaba si esta persona, en vez de vivir en provincia, vivía, no sé, en Jujuy. En ese caso yo iba a tener que ir a hacer la ratificación de denuncia si se pasaba la jurisdicción a Jujuy. Como no me dedico a penal y no le quise preguntar más al secretario de la causa, supuestamente cuando le llega la denuncia de la Fiscalía de Cava a ellos de Zárate, ellos se caen incompetentes, Capital también hizo lo mismo, y supuestamente la causa, la terminó diciendo la Corte, diciendo que la erradicación de la causa iba a ser en provincia. Supuestamente en 2 años la Corte determinó la jurisdicción. Me parecía medio raro que la Corte se expida tan rápido en 2 años. Sí, Carlos, está bueno también la consulta. Ahí les dejé el mail anotado mío para el que me quiera preguntar cualquier cosa. Vi que me pedían libros o los tutoriales. Me escriben ahí sin problemas y yo le voy pasando la información que necesiten. El tema es, no hay fallo de corte, ¿sí?, que establezca que sí o sí el domicilio del imputado va a determinar la jurisdicción. ¿Por qué? Nosotros tuvimos planteos de competencia para que la causa se vaya a la jurisdicción de donde son los imputados. Nosotros, en general, ese criterio era anterior a la era digital. ¿Por qué? Porque una investigación donde yo tengo los autores de Córdoba es mucho más fácil que la haga en Córdoba que la haga desde Junín, ¿sí? Una investigación en Corrientes, si yo tengo que trasladar recursos para allá, es mucho más difícil, más costoso para el Estado y todo. Por eso se privilegiaba que lo que sea favorable a la investigación era el criterio. Lo cambió eso. Yo también tengo un fallo de corte de estos años que, si bien no establece que tenemos que tener el domicilio de la víctima como domicilio primordial, sí nos da algunas sensaciones de que vamos en el lugar, en el lado correcto, porque justamente si el autor era de Brasil, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si el autor es, no sé, de otro país, si no puede determinarse la jurisdicción por la identidad. ¿Por qué? Porque al argumento de que va a ser más dinámica la investigación, yo le contesto que para nosotros, desde la óptica de investigación, es igual que esté en Corrientes, que esté en Zárate o que esté en Viedma, ¿sí? Porque los recursos de una investigación digital son exactamente iguales, ¿sí? En este caso en particular que vos decís de Zárate, lo voy a consultar porque son compañeros nuestros acá en provincia, y para ver si es verdad que hay un fallo de corte. En 2 años es muy difícil, pero si te dijeron que hay un fallo de corte, yo también lo voy a averiguar por las dudas, pero no creo, porque el último que tenía yo no decía eso. Y que después, si querés, te lo comparto por mail, escribime sin problema. Bueno, Martín, no sé si quedan algunas dudas. Bueno, no, yo dejo el mail, como les dije, por cualquier otra duda o cualquier pregunta que se nos haya pasado en el chat. Nos quedó el caso, siempre nos quedamos un poco cortos, pero bueno, es la excusa para volver a vernos una vez más. Así que les agradezco a vos, Carolina, por la atención, al centro de graduados, a ECO de nuevo, y a todos ustedes
por escucharme y participar y aprender, seguir aprendiendo entre todos un poco de cibercrimen. Muchas gracias. Martín, te hago una consulta antes de finalizar porque ahí leí en el chat que estuvieron preguntando por el material. No sé si vos vas a mandarnos el material o vamos que No, nada porque hubieron varios graduados. no, eso ni loco. No, sí te lo paso, te Dale, lo bueno, paso al mail. excelente. Vos mandanos a nosotros y nosotros lo vamos a estar enviando. Entonces les aclaro a todos, vamos a estar enviando el material una vez que nos lo envíe el profesor por mail. Así que nada, sin más que decir, nos vemos en el siguiente taller. Saludos a todos. Adiós.